El aparato reproductor femenino está formado por la vagina, después el cuello del útero o cérvix, que es el paso de la vagina al útero mediante un estrechamiento de esta. Luego tenemos las trompas de falopio que se dividen en istmo, la parte más cercana al útero, ampolla e infundíbulo, llegando a las fimbrias que rodean los ovarios. En cuanto a las características generales por fases, podemos dividir el ciclo en ovárico y uterino. Primero tiene lugar la menstruación a la vez en el útero y en el ovario. Durante 3 y 8 días se produce el desprendimiento del recubrimiento del útero dando lugar al sangrado. La siguiente fase del ciclo uterino se llama proliferativa, mientras que en el ovárico se llama folicular. Y dura entre 10 y 14 días en los cuales se incluye la menstruación. Los óvulos maduran y el ovario libera uno de ellos. La siguiente fase es la ovulación en ambos ciclos, dura entre 12 y 24 horas y tiene lugar en el día 14 del ciclo. Se libera el óvulo desde el ovario a las trompas al romperse el folículo y aparecen los síntomas premenstruales. Por último, tenemos la fase secretora en el útero y la fase lútea en el ovario, que dura entre 12 y 16 días, y el óvulo avanza para ser fecundado, y si esto no ocurre, se desintegra el cuerpo lúteo y se prepara el endometrio para un embarazo, y si no, se provoca la menstruación. La fase folicular o proliferativa dura del día 0 al día 14 del ciclo. En esta fase se produce la menstruación del ciclo anterior, que abarca aproximadamente hasta el día 4 o 6. En esta fase se produce el desarrollo del ovocito a través de la ovogenia en el ovario, mientras que en el útero aparecen cambios para preparar la implantación del óvulo. Finalmente termina con la llegada de la ovulación en el día 14. La menstruación. La pérdida súbita de las hormonas sumadas a la regresión del cuerpo lúteo provocan el desprendimiento o descamación de la capa más interna del útero, el endometrio. Esta es expulsada con sangre provocando la conocida menstruación. Sobre el día 26 del ciclo anterior se interrumpe bruscamente la secreción de estrógenos y de progesterona. Esto afecta a la retroalimentación negativa de la adenohipófisis, permitiendo que comience de nuevo la secreción de cantidades crecientes de FSH y LH, las cuales estaban bajas. Ambas hormonas inician el crecimiento de nuevos folículos en el ovario, característicos de la fase folicular. Fase folicular en el ovario. Las hormonas mencionadas en la menstruación, sobre todo la FSH, inducen el crecimiento acelerado de 6 a 12 folículos primordiales cada mes. El efecto inicial es la proliferación rápida de las células de la granulosa. Las capas de dichas células se multiplican, dando lugar a un folículo primario. Las células fusiformes derivadas del intersticio ovárico se agrupan formando varias capas por fuera de las células de la granulosa, dando origen a una masa de células denominadas teca. Y en el folículo secundario. Esta se divide en dos capas, la teca interna, donde las células desarrollan la capacidad de secretar hormonas sexuales, estrógenos y progesterona, y la teca interna, que es una cápsula de tejido conjuntivo muy vascularizada que reviste el folículo en desarrollo. La masa de las células de la granulosa secreta un líquido folicular. La acumulación de este líquido hace que aparezca una cavidad o antro en el interior de la masa de las células de la granulosa, dando lugar al folículo antral. Este antro cada vez se vuelve más grande, quedando el ovocito unido a unas escasas capas de célula de la granulosa. Este es el folículo de Graf, en el cual el ovocito quedará suelto en el antro justo antes de la ovulación para ser expulsado del ovario. La fase proliferativa en el útero. En esta fase, el útero se prepara para la posibilidad de la aceptación de un óvulo fertilizado. El estradiol estimula el crecimiento del endometrio, de las glándulas y del estroma, y la elongación de las arterias espirales que vascularizan el endometrio. El estradiol también hace que el moco cervical sea más copioso, acuoso y elástico. Esta característica del moco cervical tiene un significado fisiológico. El moco acuoso forma unos canales que facilitan la progresión del espermatozoide a través del cérvix. La ovulación de la mujer en un ciclo típico de 28 días se produce 14 días después del comienzo de la menstruación y dura entre 12 y 24 horas. Poco tiempo antes de esta, la pared externa del folículo se hincha con rapidez y el líquido folicular comienza a rizomar a través del antro. Un líquido más viscoso se vierte hacia afuera y lleva consigo al óvulo rodeado por una masa de miles de células de la granulosa, denominadas corona radiada. La combinación de la hinchazón del folículo con la degeneración del antro hace que el folículo se rompa y expulse el óvulo, que desciende por la trompa de falopio. En el momento de la ovulación aumenta la cantidad de moco cervical y se convierte en acuoso y más permeable a los espermatozoides. La ovulación sigue un pulso de secreción de estradiol al final de la fase folicular, que tiene un efecto de retroalimentación positiva sobre la secreción de FSH y de LH. El pico de estas hormonas provoca la ovulación del ovocito maduro. La LH es necesaria para el crecimiento folicular final y la ovulación,
Esta hormona también tiene el efecto específico de convertir a las células de la granulosa y de la teca en células secretoras, principalmente de progesterona. Por tanto, el ritmo de secreción de estrógenos comienza a disminuir aproximadamente un día antes de la ovulación. La fase lútea de un ciclo menstrual típico de 28 días corresponde al periodo de 14 días después de la ovulación. Las células de la granulosa y de la teca interna se convierten en células luteínicas. Este proceso recibe el nombre de luteinización y el conjunto de la masa de células se denomina cuerpo lúteo, donde crece un extenso retículo endoplasmático que forma grandes cantidades de progesterona y estrógenos. Estas hormonas sexuales femeninas inducen la luteinización. Las células luteínicas neoformadas siguen una secuencia de proliferación, aumento de tamaño, secreción y degeneración. Las concentraciones sanguíneas de FSH y LH acaban descendiendo a valores muy bajos y hacen que el cuerpo lúteo degenere por completo y termine por perder su función secretora, un proceso denominado involución del cuerpo lúteo, que se produce 2 días antes del comienzo de la menstruación. Este se convierte en el corpus albicans, que termina por ser reabsorbido. En ese momento, la interrupción brusca de la secreción de estrógenos y de progesterona elimina la inhibición por retroalimentación, permitiendo que comience de nuevo la secreción de cantidades crecientes de FSH y LH, iniciando otra vez el crecimiento de nuevos folículos para comenzar un nuevo ciclo ovárico. Esta fase en el útero se denomina fase secretoria y está dominada por la progesterona. Las elevadas concentraciones de esta hormona hacen que disminuya el grosor del endometrio e incrementen su vascularización. Además, lo prepara para la recepción del huevo fertilizado y la temperatura corporal basal se incrementa dado que la progesterona aumenta el termostato hipotalámico. La secreción de progesterona reduce la cantidad de moco cervical, que pasa a ser espeso y no elástico, y como la oportunidad para la fertilización ya ha pasado, el moco cervical deja de ser permeable al avance de los espermatozoides. Hormona liberadora de gonadotropinas. La función ovárica está conducida por la actividad del eje hipotálamo hipofisario. La GnRH estimula la secreción pulsátil de FSH y LH. Hormonas adenohipofisarias, folículo estimulante y luteinizante, ambas secretadas en respuesta a la hormona liberadora GnRH del hipotálamo. La FSH estimula el crecimiento de las células de la granulosa en los folículos primarios y la síntesis de estradiol. Los niveles de FSH aumentan al principio del ciclo y alcanzan su pico más alto durante la fase ovulatoria. Se mantendrán en niveles basales durante la fase lútea hasta que vuelva a llegar la menstruación. Unos 2 días antes de la ovulación, el ritmo de secreción de la LH sufre un notable aumento, hasta provocar la rotura del folículo dominante, liberando el ovocito. La LH es necesaria para el crecimiento folicular final y la ovulación. También estimula la formación del cuerpo lúteo, un proceso denominado luteinización. Hormonas ováricas, estrógenos y progesterona, secretadas por los ovarios en respuesta a las 2 hormonas adenohipofisarias. Las hormonas esteroideas ováricas se sintetizan en los folículos ováricos mediante una serie de funciones combinadas de las células de la granulosa y de la teca. Los estrógenos son los responsables del desarrollo sexual durante la pubertad de la mujer. Una vez los ovarios empiezan a funcionar y a secretar estrógenos, aparecen los caracteres sexuales femeninos. Algunas funciones de los estrógenos son la maduración de los órganos reproductores, el desarrollo de los pechos, la aparición de vello, el cambio en el timbre de voz y la aparición de la menstruación. Los niveles de progesterona van aumentando durante la segunda mitad del ciclo, justo después de la ovulación. Sin embargo, hacia el final del ciclo menstrual, estos niveles empiezan a disminuir. La progesterona es sintetizada con el objetivo de convertir el endometrio en receptivo para que el embrión pueda implantarse en él y dar inicio a un embarazo. Si esto no ocurre, los niveles de progesterona disminuyen y esto provoca la descamación del endometrio en forma de menstruación.